Libro séptimo. El caló. Capítulo 1 del libro séptimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Origen. Pigritia es una palabra terrible. Engendra un mundo, el piger, o sea el robo, y un infierno, el pigror, o sea el hambre. Es decir, que la pereza es una madre. Tiene un hijo, el robo, y una hija, el hambre. ¿En dónde estamos en este momento? En el caló. ¿Y qué es el caló? Es todo a la vez. Nación e idioma. Es el robo bajo dos especies, pueblo y lengua. Cuando hace 34 años, el narrador de esta grave y sombría historia introducía en un libro, escrito con el mismo objeto que este, un ladrón hablando caló, se suscitó un asombro y un clamor. ¿Qué? ¿Cómo? El caló. El caló es horrible. Es la lengua de la chusma, del presidio, de las cárceles, de todo lo más abominable de la sociedad, etcétera, etcétera. Nunca hemos comprendido este género de objeciones. Después, dos grandes novelistas, de los cuales uno es un profundo observador del corazón humano y el otro un intrépido amigo del pueblo, Balzac y Eugenio Sue, han hecho hablar a los bandidos en su lengua natural, como lo había hecho en 1828 el autor del Último día de un reo de muerte, y se han suscitado las mismas reclamaciones. Se ha repetido. ¿Qué quieren los escritores con esa repugnante jerga? El caló es horrible. El caló hace estremecer. ¿Quién lo niega? Sin duda. Cuando se trata de sondar una llaga, un abismo o una sociedad, ¿desde cuándo es una falta descender demasiado, ir al fondo? Muchas veces hemos pensado que esto era un acto de valor, y por lo menos una acción inocente y útil, digna de la atención simpática que merece el deber aceptado y cumplido. ¿Por qué no se ha de explorarlo todo y no se ha de estudiar? ¿Por qué se ha de detener uno en el camino? El detenerse corresponde a la sonda, no al que sondea. Ciertamente que ir a buscar en la última capa del orden social, allí donde concluye la tierra y empieza el fango, registrar en aquellas aguas espesas, perseguir, coger y arrojar palpitante a la superficie este idioma abyecto que gotea lodo sacado a la luz, este vocabulario pustuloso, en que cada palabra parece un anillo inmundo de un monstruo del cieno y de las tinieblas, no es ni una empresa cómoda ni seductora. Nada es más lúgubre que contemplar así desnudo a la luz del pensamiento el hormiguero terrible del caló. En efecto, parece que es una especie de horrible fiera hecha para vivir en la noche y que se ve arrancada de su cloaca. Se cree ver una horrible maleza viva y erizada que tiembla, se mueve, se agita, pide volver a la sombra, amenaza y mira. Tal palabra parece una garra, tal otra un ojo apagado y sangriento, tal frase parece moverse como la tenaza de una langosta. Todas viven con esa vida repugnante de las cosas que están organizadas en la desorganización. Pero, ¿desde cuándo el horror excluye el estudio? ¿Desde cuándo la enfermedad rechaza al médico? ¿Qué se diría de un naturalista que se negase a estudiar la víbora, el murciélago, el escorpión, el ciempiés, la tarántula, y que los rechazase a las tinieblas diciendo: «¡Oh, qué fealdad!»? El pensador que se alejase del caló se parecería a un cirujano que se apartase de una úlcera o de una verruga. Sería un filólogo dudando examinar un hecho de la lengua, un filósofo dudando analizar un hecho de la humanidad. Porque, y es preciso decirlo a los que lo ignoran, el caló es al mismo tiempo un fenómeno literario y un resultado social. ¿Qué es el caló propiamente dicho? El caló es la lengua de la miseria. Aquí podría interrumpirnos alguno, puede generalizarse el hecho, lo cual muchas veces es un medio de atenuarlo. Puede decírsenos que todos los oficios, todas las profesiones, y casi podría añadirse
todos los accidentes de la jerarquía social y todas las formas de la inteligencia tienen su caló especial. El comerciante que dice: Montpellier disponible, Marsella buena calidad. El agente de cambio que dice: cargo, prima, a la par. El jugador que dice: tercio y todo, fallo a espadas. El ujier de las islas normandas que dice: el feudatario deteniéndose en su fundo no puede reclamar el fruto de ese fundo durante el embargo hereditario de los inmuebles del renunciador. El zarzuelista que dice: han hecho bailar al oso. El cómico que dice: tengo un caballo blanco. El filósofo que dice: triplicidad fenomenal. El cazador que dice: la res está encamada. El frenólogo que dice: amatividad, combatividad, secretividad. El soldado de infantería que dice: mi tambor. El soldado de caballería que dice: a media rienda. El maestro de esgrima que dice: tercera, cuarta, a fondo. El impresor que dice: Atanasia. Todos, impresor, maestro de esgrima, soldado de caballería o de infantería, músico, frenólogo, cazador, filósofo, cómico, zarzuelista, portero, jugador, agente de cambio y comerciante, todos hablan en caló. El pintor que dice: el ambiente del cuadro. El escribano que dice: he dejado el crimen. El peluquero que dice: a media melena. El zapatero que dice: tapas, hablan caló. En rigor y, si se quiere, absolutamente todos esos modos de decir la derecha y la izquierda. El marinero a babor y a estribor. El maquinista, lado del patio y lado del jardín. El perrero, lado de la epístola y lado del evangelio, son caló. Hay caló de monas, como hay caló de sabidillas. El palacio de Rambouillet, es decir, la aristocracia y el lujo, confinaba con la corte de los milagros, es decir, con la pobreza y el vicio. Hay caló de duquesas, como demuestra la frase siguiente, escrita en un billete amoroso por una señora de la Restauración. Hallaréis en esas chismerías una porción de razones para que yo me libertice. Las cifras diplomáticas son caló. La cancillería romana diciendo 26 por Roma, Gretzinjal por envío, Absus Gruscutu 11 por duque de Módena, habla caló. Los médicos de la Edad Media, que por decir zanahoria, rábano y nabo decían apoponac, per grossoinum, reptitalmus, dracatolicum angelorum, posmegorum, hablan caló. El fabricante de azúcar que dice moscabada, terciada, bastarda, común, tostada, clarificada, este honrado industrial habla caló. Una escuela de crítica que decía hace 20 años: la mitad de Shakespeare es un juego de palabras y retruécanos, hablaba caló. El poeta y el artista, que con profundo sentido calificaron al señor de Montmorency de un ciudadano, si no hubiese sido muy entendido en versos y estatuas, hablaron en caló. El académico clásico que llama a las flores flora, a los frutos pomona, a la mar Neptuno, al amor los fuegos, a la belleza los atractivos, a un caballo un corcel, a la escarapela blanca o tricolor la rosa de Belona, al sombrero de 3 picos el triángulo de Marte. Ese académico clásico habla caló. El álgebra, la medicina, la botánica tienen su caló. El lenguaje que se emplea a bordo, ese admirable lenguaje de la mar, tan completo y tan pintoresco que han hablado Juan Bart, Duquesne, Suffren y Duperré, que se mezcla con el silbido de las cuerdas, con el ruido de la bocina, con el choque de las hachas de abordaje, con el vaivén y con el viento, con la ráfaga, con el cañón, es un caló heroico y brillante, que es al terrible caló de la miseria lo que el león al chacal. Sin duda, pero dígase lo que se quiera, este modo de comprender el caló tiene una extensión que no admitirá todo el mundo. En cuanto a nosotros, conservamos a esta palabra su antigua acepción precisa,
circunscrita y determinada, y limitamos el caló al caló. El caló verdadero, el caló por excelencia, si es que estas dos palabras pueden reunirse, el caló inmemorial, no es, lo repetimos, más que la lengua fea, inquieta, socarrona, traidora, venenosa, cruel, tortuosa, vil, profunda, fatal de la miseria. Hay en el extremo del envilecimiento y del infortunio una última miseria que se revela y que se decide a entrar en lucha contra el conjunto de los hechos felices y de los derechos reinantes. Lucha horrible que, ora astuta, ora violenta, feroz y malsana a la vez, ataca el orden social a alfilerazos por medio del vicio y a estocadas por medio del crimen. Para las necesidades de esta lucha, la miseria ha inventado una lengua de combate que es el caló. Hacer sobrenadar y conservar sobre el olvido, sobre el abismo, aunque no sea más que un fragmento de una lengua cualquiera que ha hablado el hombre y que de otro modo se perdería, es decir, uno de los elementos, buenos o malos, de que se compone o que complica la civilización, es aumentar los datos de observación social, es auxiliar la misma civilización. Este servicio le ha hecho Plauto, queriéndolo o no, haciendo hablar el fenicio a 2 soldados cartagineses. Este servicio le ha hecho Molière, haciendo hablar el levantino y toda clase de patois a muchos de sus personajes. Aquí vuelven a suscitarse las objeciones. El fenicio, magnífico; el levantino, bueno; el patois, pase. Son lenguas que han pertenecido a naciones o a provincias. Pero el caló, ¿para qué queréis conservar el caló? ¿Para qué hacer sobrenadar el caló? A esto solo responderemos una cosa. Ciertamente, la lengua que ha hablado una nación o una provincia es digna de interés, pero es más digna aún de atención y de estudio la lengua que ha hablado la miseria. La lengua que ha hablado en Francia, por ejemplo, por más de 4 siglos, no solamente una miseria, sino la miseria, toda la miseria humana posible. Y además, insistimos en ello, estudiar las enfermedades y las deformidades sociales y designarlas para curarlas no es una necesidad que se permite la elección. El historiador de las costumbres y de las ideas no tiene una misión menos austera que el historiador de los sucesos. Este tiene en la superficie de la civilización las luchas de las coronas, los nacimientos de los príncipes, los casamientos de los reyes, las batallas, las asambleas, los grandes hombres públicos, las revoluciones a la luz del día, todo lo exterior. El otro historiador tiene el fondo, el pueblo que trabaja, que padece y que espera, la mujer oprimida, el niño que agoniza, las guerras sordas de hombre a hombre, las ferocidades oscuras, las preocupaciones, las alarmas fingidas, los efectos indirectos y subterráneos de las leyes, las evoluciones secretas de las almas, los estremecimientos indistintos de la multitud, los pobres que mueren de hambre, los que andan con los pies desnudos, los desheredados, los huérfanos, los desgraciados y los infames, todas esas larvas que andan vagando en la oscuridad. Le es necesario descender con el corazón lleno de caridad y de severidad a un mismo tiempo, como un hermano y como un juez, hasta esas casamatas impenetrables en que se arrastran confundidos los heridos y los que hieren, los que lloran y los que maldicen, los que ayunan y los que devoran, los que sufren el mal y los que le cometen. Estos historiadores de los corazones y de las almas ¿tienen acaso deberes menos importantes que los historiadores de los hechos exteriores? ¿Se cree que Dante tiene que decir menos que Maquiavelo? ¿Acaso lo inferior de la civilización, solo porque es más sombrío y más profundo, es menos importante que lo superior? ¿Se conoce bien la montaña cuando no se conoce la caverna? Pero consignemos aquí, antes de ir más adelante, que a pesar de las palabras anteriores, no puede inferirse que haya entre las dos clases de historiadores una diferencia, una barrera que no existe en nuestra mente. Nadie puede ser buen historiador de la vida patente, visible, alumbrada,
pública de los pueblos, sino es al mismo tiempo y en cierta magnitud historiador de su vida profunda y oculta, y nadie es buen historiador de lo interior si no sabe ser, siempre que sea necesario, historiador de lo exterior. La historia de las costumbres y de las ideas penetra la historia de los sucesos y recíprocamente. Son dos órdenes de hechos diferentes que se corresponden, que se encadenan siempre y se engendran mutuamente con frecuencia. Todas las líneas que la providencia traza en la superficie de una nación tienen sus paralelas sombrías pero claras en el fondo, y todas las convulsiones del fondo producen levantamientos en la superficie. Como la verdadera historia se introduce en todo, el verdadero historiador tiene que introducirse en todo. El hombre no es un círculo de un solo centro, es una elipse de dos focos. Uno le constituyen los hechos, otro las ideas. El caló no es más que un disfraz con que se cubre la lengua cuando va a hacer algo malo. Se reviste de palabras con máscara y de metáforas con harapos, y así se hace horrible. Cuesta trabajo conocerla. ¿Es la lengua francesa esa gran lengua humana? Ahí está dispuesta a entrar en escena y a dar la réplica al crimen, propia para todos los empleos del repertorio del mal. No progresa, cojea con la muleta de la corte de los milagros, muleta que se metamorfosea en una maza, se llama truhanería. Todos los espectros que son sus camareros la han estropeado. Se arrastra y se levanta, lo cual constituye el doble movimiento del reptil. Es propia para todos los papeles, la ha hecho ambigua el falsario, verde gris el envenenador. Está carbonizada por el hollín del incendiario. El asesino le presta el color rojo. Cuando se escucha del lado de las personas honradas a la puerta de la sociedad, se sorprende el diálogo de los que están fuera. Se oyen las preguntas y las respuestas. Se percibe, sin comprenderlo, un murmullo repugnante que suena casi como la voz humana, pero que se aproxima más al aullido que a la palabra. Es el caló. Las palabras son deformes y están impregnadas de una especie de bestialidad fantástica. Parece que se oye hablar a hidras. Este lenguaje es lo ininteligible en lo tenebroso. Rechina y cuchichea, y completa el crepúsculo con el enigma. La noche mora en la desgracia, pero es aún más tenebrosa en el crimen. Estas dos negras sombras amalgamadas componen el caló. Oscuridad en la atmósfera, oscuridad en las acciones, oscuridad en las palabras. Espantosa lengua reptil que va, viene, salta, se arrastra, babea y se mueve monstruosamente en esa inmensa bruma oscura, compuesta de lluvia, de noche, de hambre, de vicio, de mentira, de injusticia, de desnudez, de asfixia y de invierno, mediodía de los miserables. Compadezcamos a los castigados. Ah, ¿qué somos nosotros mismos? ¿Qué soy yo que os hablo en este momento? ¿Qué sois vosotros que me escucháis? ¿De dónde venimos? ¿Estamos seguros de no haber hecho nada antes de haber nacido? La tierra no deja de tener semejanza con un presidio. ¿Quién sabe si el hombre no es más que un sentenciado de la justicia divina? Mirad la vida de cerca y veréis que es tal que en toda ella se encuentra el castigo. ¿Sois lo que se llama un ser feliz? Estáis triste todos los días. Cada día tiene su disgusto y su pequeño cuidado. Ayer temblabais por una salud que os es querida. Hoy teméis por la vuestra. Mañana tendréis una inquietud por el dinero. Pasado mañana os inquietará la diatriba de un calumniador. El otro la desgracia de un amigo. Después el tiempo que hace. Después cualquier cosa que se rompa o se pierda. Después un placer que la conciencia o la columna vertebral os echan en cara. Otra vez la marcha de los negocios públicos, y esto sin contar las penas del corazón, y así sucesivamente. Apenas se disipa una nube, se forma otra. Apenas hay un día de sol y de alegría entre ciento. Y sin embargo, sois del pequeño número que goza de la felicidad. En cuanto a los demás hombres, la eterna noche se cierne sobre ellos. Los ánimos reflexivos usan muy poco esta alocución.
los felices y los desgraciados. En este mundo, vestíbulo de otro evidentemente, no hay seres felices. La verdadera división humana es esta: los luminosos y los tenebrosos. Disminuir el número de los tenebrosos, aumentar el de los luminosos, tal es el grande objeto. Por esto gritamos: enseñanza, ciencia. Aprender a leer es encender el fuego. Toda sílaba deletreada brilla. Pero el que dice luz no dice necesariamente goces. También se padece en la luz, porque el exceso de luz quema. La llama es enemiga de las alas. Arder sin cesar de volar es el prodigio del genio. Cuando sepáis y améis, padeceréis aún. El día nace con lágrimas, los luminosos lloran, aunque no sea más que por los tenebrosos. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro séptimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Raíces. El caló es la lengua de los tenebrosos. El pensamiento se conmueve en sus más sombrías profundidades. La filosofía social se sumerge en las meditaciones más dolorosas en presencia de este enigmático dialecto, a un mismo tiempo humillado y rebelde. Allí es donde se encuentra el castigo visible. Cada sílaba tiene una significación marcada. Las palabras de la lengua vulgar se presentan en el caló como contraídas y retorcidas por el hierro enrojecido del verdugo, y algunas parece que están humeando aún. Tal frase produce el mismo efecto que la marca de la flor de lis de un ladrón, a quien se desnuda de repente. La idea se opone siempre a dejarse expresar por esos sustantivos perseguidos por la justicia. La metáfora es algunas veces tan descarada que se conoce que ha estado en la argolla. Por lo demás, y a pesar de todo esto, y aun a causa de todo esto, esa jerga extraña tiene de derecho su habitación en el gran estante imparcial, en que hay un sitio para el ochavo oxidado como para la medalla de oro, y que se llama literatura. El caló, quiérase o no se quiera, tiene su sintaxis y su poesía. Es una lengua, y si en la deformidad de ciertos vocablos se conoce que ha sido mascullada por Mandrin, en el esplendor de ciertas metonimias se descubre que la ha hablado Villon. El siguiente verso, tan exquisito y tan célebre: ¿dó están las nieves de antaño?, es un verso de caló. Antaño, ante annum, es una palabra del caló de Túnez, que significa el año pasado, y por extensión en otro tiempo. Hace 35 años aún podía leerse, en la época de la salida de la gran cadena de 1827, en uno de los calabozos de Bicêtre, esta máxima grabada con un clavo en la pared por un rey de Túnez, condenado a galeras: «O challid antaño chalaban siempre por abar de coesres», lo que quiere decir: los reyes en otro tiempo iban siempre a hacerse consagrar. Para aquel rey, la consagración era el presidio. La palabra de carede, que significa la partida de un carruaje pesado al galope, se atribuye a Villon y es digna de él. Esta palabra, que echa fuego por las cuatro patas, resume en una onomatopeya magistral el admirable verso de La Fontaine: tiraban de un coche 6 fuertes caballos. Bajo el punto de vista puramente literario, pocos estudios serán más curiosos y más fecundos que el del caló. Es una lengua dentro de la lengua común, una especie de excrescencia enfermiza, un injerto malsano que ha producido una vegetación, una parásita que tiene sus raíces en el viejo tronco galo y cuyo siniestro follaje se arrastra por un lado de la lengua. Esto es lo que podría llamarse el primer aspecto, el aspecto vulgar del caló. Mas para los que estudian la lengua como deben estudiarla, es decir, como los geólogos estudian la tierra, el caló se presenta como un verdadero aluvión. Según que se ahonda más o menos, se encuentra en el caló, por bajo del antiguo francés popular, el provenzal, el español, el italiano, el levantino, esa lengua de los puertos del Mediterráneo, el inglés y el alemán, el romance en sus 3 variedades, el romance francés, el romance italiano,
el romance romano, el latín y, en fin, el vasco y el celta. Formación extraña y oscura. Edificio subterráneo construido en común por todos los miserables. Cada raza maldita ha formado una capa, cada padecimiento ha dejado caer una piedra, cada corazón ha dado un guijarro. Una multitud de almas criminales, bajas o irritadas, que han atravesado la vida y han ido a desvanecerse en la eternidad, están allí casi completas y en cierto modo visibles, aun bajo la forma de una palabra monstruosa. ¿Se quieren voces españolas? El antiguo caló gótico las tiene en abundancia. Ahí están bofete, que viene de bofetón, vantana, después de banterna, que viene de ventana, gat, que viene de gato, acite, que viene de aceite. ¿Se quieren voces italianas? Espade, que viene de espada, carvel, barco, que viene de carabela. ¿Se quieren inglesas? Bishop, obispo, que viene de bishop, raille, espía, que viene de rascal, rascalión, pillo, pilche, estuche, que viene de pilcher, vaina. ¿Se quieren alemanas? Kaleur, mozo, de keller, ers, amo, de herzog, duque. ¿Se quieren latinas? Frangir, romper, de frangere, afurer, robar, de fur, cadene, cadena, de catena. Hay una palabra que reaparece en todas las lenguas del continente con una especie de poder y autoridad misteriosa, la palabra Magnus. Escocia ha sacado de ella Mac, con que designa el jefe del clan, Mac Faralane, Mac Calumore, el gran Farlane, el gran Calumore. El caló ha sacado Mec y después Meg, es decir, Dios. ¿Se quieren voces vascongadas? Gaisto, el diablo, que viene de Gaizoa, malo. Sorgabón, buenas noches, que viene de Gabón, buenas noches. ¿Se quieren celtas? Blavín, pañuelo, que viene de Blavet, agua que corre. Menese, mujer, en mal sentido, que viene de Meinec, lleno de piedras. Barant, arroyo, de Barantón, fuente. Goffer, cerrajero, de Goff, herrero. Gedouce, muerte, de Kenu Du, blanco negro. ¿Se quiere, en fin, la historia? El caló llama a los escudos malteses en recuerdo de la moneda que corría en las galeras de Malta. Además de los orígenes filológicos que acabamos de indicar, el caló tiene otras raíces más naturales aún, y que salen, por decirlo así, del mismo espíritu del hombre. En primer lugar, hay que notar la creación directa de las palabras, que constituye el misterio de las lenguas. Pintar con palabras que tienen figura, aunque no se sepa cómo ni por qué, es el fondo primitivo de toda lengua humana. Es lo que podría llamarse el granito de su construcción. El caló abunda en palabras de este género, palabras inmediatas, hechas de una pieza, no se sabe cómo ni por qué, sin etimología, sin analogía, sin derivados, palabras solitarias, bárbaras, repugnantes algunas veces, que tienen una singular fuerza de expresión y que viven. El verdugo, el taule, el bosque, el sabrí, el miedo, la fuga, taf, el lacayo, el carbín, el general, el prefecto, el ministro, faros, el diablo, el rabuín. Nada es más extraño que estas palabras que disfrazan y presentan la idea. Algunas, como el rabuín, son al mismo tiempo grotescas y terribles, y producen el efecto de un gesto ciclópeo. En segundo lugar, viene la metáfora, porque lo más propio de una lengua, que quiere decirlo todo y ocultarlo todo, es la abundancia de figuras. La metáfora es un enigma en que se refugian el ladrón que medita un golpe y el preso que combina una evasión. No hay ningún idioma más metafórico que el caló. Trincar por el tronco, agarrar por el cuello, la nube, la capa, hacinar a uno, juzgarle, un ratón, un ladrón de pan, dardear, picar, llover, figura antigua y asombrosa que lleva su fecha en sí misma
y asimila las largas líneas oblicuas de la lluvia a las picas espesas e inclinadas de los lanquernetes, y que contiene en una sola palabra la metonimia popular: llueven chuzos. Algunas veces, a medida que el caló pasa de la primera época a la segunda, las palabras pasan del estado salvaje y primitivo al sentido metafórico. El diablo cesa de ser el rabouin y se convierte en el panadero, el que anda en el horno. Esta significación es más ingeniosa, pero menos grande. Es una cosa como Racine después de Corneille, como Eurípides después de Esquilo. Ciertas frases del caló, que corresponden a las dos épocas y tienen a la vez el carácter bárbaro y metafórico, parecen un efecto fantasmagórico. Los murcios van a chorar queles a la luna. Esto pasa por la mente como un grupo de espectros, no se sabe lo que se ve. En tercer lugar, tenemos la modificación. El caló vive de la lengua y la usa a su capricho. La emplea al acaso y se limita muchas veces, cuando tiene necesidad, a desnaturalizarla sumaria y gravemente. A veces, con las palabras usuales así transformadas y complicadas con palabras de caló puro, compone locuciones pintorescas en que se descubre la mezcla de los dos elementos precedentes, la creación directa y la metáfora. Del estaripen me sacan, a caballito en un quel, por toda la polvorosa, zurrándome el barandel. El forio es un gilí, la foria es garlicha y la dujida juncal. El ciudadano es tonto, la ciudadana es astuta, la hija es bonita. Muchas veces, con objeto de hacer perder la pista a los que escuchen, el caló se limita a añadir indistintamente a todas las palabras de la lengua una especie de cola innoble, una terminación o una anteposición en cutí o en di. Por ejemplo, tite tipatire tice tibien tieste cuti gitisaitidoti. ¿Te parece bueno este guisado? Frase dirigida por Cartucho a un carcelero para saber si le convenía la cantidad ofrecida por la evasión. Más recientemente se ha añadido la terminación en mar. El caló, siendo el lenguaje de la corrupción, se corrompe muy pronto. Además, como trata siempre de ocultarse, así que se ve comprendido, se transforma. Al contrario de que sucede en toda vegetación, en el caló, el rayo de luz mata lo que toca. Así, el caló va descomponiéndose y recomponiéndose sin cesar, trabajo rápido y oscuro que no se detiene nunca. El caló camina más en 10 años que la lengua en 10 siglos. Así, el lartón se convierte en lartif, el gail en galle, la fertanche en fertille, el momignar en el momaque, los fiques en fruques, la chique en egrelloar, el colabre en colas. El diablo es primero gaisto, después el rabouin, después el panadero. El sacerdote es el ratichón, después el jabalí. El puñal es el 22, después el surín, después el lingre. Los polizontes son raílles, después rusín, después ruses, después comerciantes de lazos, después coquers, después coñes. El verdugo es el taule, después Carlitos, después el buchí, después el cojuelo. En el siglo XVII, reñir es darse para tabaco. En el XIX es darse de mojadas. 20 locuciones distintas han pasado entre estos dos extremos. Cartucho hablaría en griego para la cener. Todas las palabras de esta lengua están perpetuamente en fuga como los hombres que las pronuncian. Sin embargo, de tiempo en tiempo, y a causa de este mismo movimiento, reaparece el antiguo caló y se hace nuevo. Tiene sus capitales donde se conserva. El Temple conservaba el caló del siglo XVII. Bicêtre, cuando era cárcel, conservaba el caló de Túnez. Allí se oía la antigua terminación en anche de los antiguos tunecinos. Bebeanches tú, bebes tú, creyanches cree. Pero no por esto es menos ley el movimiento perpetuo. Si el filósofo, para observarla, llega a fijar por un momento esta lengua que se evapora sin cesar, cae en dolorosas y útiles meditaciones.
Ningún estudio es más eficaz y más fecundo en enseñanzas. No hay una metáfora ni una etimología del caló que no contenga una lección. Entre esos hombres, golpear quiere decir ender, la astucia es su fuerza. Para ellos, la idea del hombre no se separa de la idea de la sombra. La noche se dice la sorgue, el hombre el orgue. El hombre es un derivado de la noche. Se han acostumbrado a considerar la sociedad como una atmósfera que les mata, como una fuerza fatal, y hablan de su libertad como hablarían de su salud. Un hombre preso es un enfermo, un hombre condenado es un muerto. Lo más terrible para el encarcelado en las 4 paredes de piedra que le sepultan es una especie de castidad glacial. Al calabozo le llama el casto. En ese lugar fúnebre, la vida exterior se presenta siempre bajo el más grato aspecto. El preso tiene grillos en los pies. ¿Creéis acaso que piensa en que se anda con los pies? No, piensa en que se baila con los pies. Así, en el momento en que consigue limar los grillos, su primera idea es que puede bailar, y llama a la lima la bailadora. Un nombre es un centro, profunda asimilación. El bandido tiene 2 cabezas, la una que razona sus acciones y le guía toda su vida, la otra que tiene sobre sus hombros el día de su muerte. Llama a la cabeza que le aconseja el crimen la Sorbona, y a la cabeza que expía el troncho. Cuando un hombre no tiene más que harapos sobre el cuerpo y vicios en el corazón, cuando ha llegado a esa doble degradación material y moral que caracteriza en sus 2 acepciones la palabra miserable, es lo más propio para el crimen. Es como un cuchillo bien afilado. Tiene 2 filos, su miseria y su maldad. Así el caló no dice un miserable, dice un choré. ¿Qué es el presidio? Un brasero de condenación, un infierno. El forzado se llama un sarmiento. En fin, ¿qué nombre dan los malhechores a la cárcel? El colegio. Todo un sistema penitenciario puede salir de esta palabra. ¿Se quiere saber de dónde han salido la mayor parte de las canciones del presidio? Esos refranes, llamados en el vocabulario especial las lirlonfas, pues oíd. Había en el Châtelet de París un subterráneo muy grande que estaba 8 pies más bajo que el nivel del Sena. No tenía ni ventanas ni respiraderos. La única abertura era la puerta. Los hombres podían entrar allí, el aire no. Esta cueva tenía por techo una bóveda de piedra y por suelo 10 pulgadas de fango. Había sido enlosada, pero el enlosado se había podrido y abierto con el agua rezumada. A 8 pies por cima del suelo, una larga y gruesa viga atravesaba el subterráneo de parte a parte, y de esta viga caían, de distancia en distancia, cadenas de 3 pies de longitud, en cuyo extremo había una argolla. En aquella cueva se encerraba a los condenados a galeras hasta que salían para Tolón. Se les llevaba hasta ponerlos debajo de la viga, donde a cada uno esperaba una cadena oscilando en las tinieblas. Las cadenas, es decir, los brazos colgando, y las argollas, es decir, las manos abiertas, cogían a aquellos miserables por el cuello, se remachaba el hierro y se los dejaba allí. La cadena era demasiado corta y no podían echarse. Permanecían inmóviles en la cueva, en aquella oscuridad, bajo aquella viga, casi colgados, haciendo esfuerzos inauditos para alcanzar el pan o el cántaro, con la bóveda sobre la cabeza y el lodo hasta media pierna, corriendo sus excrementos por sus muslos, rendidos de fatiga, doblándose por las caderas y por las rodillas, agarrándose con las manos a la cadena para descansar, sin poder dormir más que de pie, despertándose a cada instante porque les ahogaba la argolla. Algunos no volvían a despertar. Para comer, subían con el talón a lo largo de la pierna hasta la mano el pan que se les arrojaba en el lodo. ¿Y cuánto tiempo estaban así? 1 mes, 2 meses, 6 meses. Uno estuvo 1 año. Aquello era la antecámara de las galeras, y se entraba allí por haber robado una liebre al rey. ¿Y qué hacían en aquel sepulcro infierno? Lo que se puede hacer en un sepulcro, agonizaban, y lo que se puede hacer en un infierno, cantaban, porque cuando ya no queda esperanza, queda aún el canto. En las aguas de Malta, cuando una galera se aproximaba,
oíase el canto antes que los remos. El pobre cazador furtivo, Survincent, que había estado en el subterráneo del Chatelet, decía: las rimas me han sostenido. Inutilidad de la poesía. ¿Para qué sirve la rima? En aquel subterráneo nacieron casi todas las canciones del caló. Del calabozo del Gran Chatelet de París salió el melancólico mote de la galera de Montgomery: Timalumisen, Timalumison. La mayor parte de estas canciones son lúgubres, algunas son alegres, una es tierna. Aquí ves el teatro del Dios vendado. Por más que se haga, nunca se podrá borrar del corazón del hombre el amor. En ese mundo de acciones sombrías se guarda el secreto. El secreto es de todos. El secreto para esos miserables es la unidad que sirve de base a la unión. Romperle es arrancar a cada miembro de esta comunidad terrible alguna cosa de sí mismo. Denunciar en el enérgico lenguaje del caló es comer el pedazo, como si el denunciador se llevase un poco de la sustancia de todos y se alimentase con un trozo de carne de cada uno. ¿Qué es recibir un bofetón? La metáfora responde: es ver las estrellas. Aquí interviene el caló y dice: candelillas, humazo. Y el lenguaje usual francés da al bofetón soufflé por sinónimo humazo, camouflé. Así, por una especie de penetración de abajo a arriba, la metáfora, esa trayectoria incalculable, hace subir el caló desde la caverna a la academia. Poulailler, diciendo: enciendo mi candela, camouflé, hace escribir a Voltaire. La Leviel, la Baumel, merece 100 bofetones, camouflet. Las investigaciones sobre el caló traen un descubrimiento a cada paso. El estudio profundo de este extraño idioma nos lleva al misterioso punto de intersección de la sociedad regular con la sociedad maldita. El ladrón tiene también su carne de cañón, la materia robable. Vosotros, yo, cualquiera que pasa, el pantre, pan, todo el mundo. El caló es el verbo hecho presidiario. Y realmente asusta que el principio pensante del hombre pueda ser llevado tan abajo y arrastrado y oprimido allí por las oscuras tiranías de la fatalidad, que pueda estar sujeto por desconocidos vínculos en ese precipicio. Oh, pobre pensamiento de los miserables. Ah, ¿no acudirá nadie al socorro del alma humana que yace en esa sombra? ¿Será su destino esperar en ella para siempre el espíritu, el libertador, el inmenso jinete de los Pegasos y de los hipógrifos, el soldado de color de aurora que desciende del azul entre dos alas, el radiante caballero del porvenir? ¿Llamará siempre en vano a su auxilio la lanza de luz del ideal? Está condenada a oír llegar espantosamente en el espesor del abismo al mal y a entrever cada vez más cerca, bajo las aguas repugnantes, esa cabeza de dragón, esa boca arrojando espuma, esa ondulación serpenteante de garras, de hinchazones y de anillos. Será preciso que viva allí sin un resplandor, sin esperanza, entregada a esa aproximación formidable y vagamente sentida del monstruo, temblorosa, con el cabello suelto, retorciéndose los brazos, encadenada para siempre a la roca de la noche, sombría Andrómeda, pálida y desnuda en las tinieblas. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro séptimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Caló que llora y caló que ríe. Como hemos dicho, el caló completo, el caló de hace 400 años, como el caló de hoy, está penetrado de ese tenebroso espíritu simbólico que da a todas las palabras ya un aspecto dolorido, ya un aire amenazador. Se descubre en ellas la antigua y terrible tristeza de los truhanes de la corte de los milagros, que jugaban a las cartas con naipes especiales, de los cuales se han conservado algunos. El 8 de bastos, por ejemplo, representaba un gran árbol con 8 grandes hojas de trébol, especie de personificación fantástica del bosque. Al pie del árbol se veía una hoguera, en que 3 liebres asaban a un cazador en el asador, y detrás, en otra hoguera, una marmita humeante, de donde salía la cabeza de un perro. Nada más lúgubre que estas represalias en pintura y en una baraja,
en presencia de las hogueras que quemaban a los contrabandistas y de la caldera en que se cocían los monederos falsos. Las diversas formas que tomaba el pensamiento en el reino del caló, hasta la canción, hasta la burla, hasta la amenaza, tenían este carácter impotente y humillado. Todas las canciones, cuya música se ha conservado alguna vez, eran humildes y lastimeras. El pigre se llamaba pobre pigre, y siempre es la liebre que se oculta, el ratón que se escapa, el pájaro que huye. Apenas reclama, se limita a suspirar. Uno de sus gemidos ha llegado hasta nosotros. Mande na jabillo sasta debel, obati de manuces asti traelar, a desqueres chaboros y junclar desqueres variches vi traelarse. El miserable, siempre que tiene tiempo de pensar, se hace pequeño ante la ley y despreciable ante la sociedad. Se echa boca abajo, suplica, se vuelve hacia la piedad, se conoce que sabe sus faltas. Hacia mediados del último siglo se verificó un cambio. Las canciones de la cárcel, los ritornelos de los ladrones tomaron, por decirlo así, un gesto insolente y jovial. El quejumbroso maluré fue reemplazado por la rifla. En el siglo XVIII vuelve a encontrarse en casi todas las canciones de las galeras y de los presidios una alegría diabólica y enigmática. Se oye este estribillo estridente que parece iluminado por una luz fosfórica y arrojado en un bosque por un fuego fatuo, tocando el pífano. Mirlavabi sur lavabo, mirlitón ribonirbete, sur lavabi mirlavabo, mirlitón riboribo. Esto se cantaba mientras se degollaba a un hombre en una cueva o en un escondrijo del bosque. Síntoma grave. En el siglo XVIII, la antigua melancolía de esas tristes clases se disipa, se echan a reír, se burlan del gran Debel y del gran Benguistano. Desde el tiempo de Luis XV le llaman el rey de Francia, el marqués de París. Ya están casi alegres. Una especie de ligera luz sale de estos miserables como si la conciencia no les pesase nada. Esas lastimeras tribus de la sombra no tienen ya solamente la audacia desesperada de las acciones, sino también la osadía negligente del ingenio, indicio de que pierden el sentimiento de su criminalidad y de que encuentran hasta entre los pensadores y los utopistas un apoyo que desconocen ellos mismos, indicio de que el robo y el pillaje principian a infiltrarse hasta en las doctrinas y en los sofismas, de manera que pierden algo de su fealdad, prestando una gran parte de ella a los sofismas y a las doctrinas, indicio, en fin, si no se distrae esta corriente, de que se aproxima una explosión prodigiosa. Detengámonos aquí un momento. ¿A quién acusamos? ¿Al siglo XVIII? ¿A su filosofía? No, ciertamente. La obra del siglo XVIII es sana y buena. Los enciclopedistas con Diderot a la cabeza, los fisiócratas con Turgot a la cabeza, los filósofos con Voltaire a la cabeza, los utopistas con Rousseau a la cabeza, son las 4 legiones sagradas a las cuales se debe el inmenso paso dado por la humanidad hacia la luz. Son las 4 vanguardias del género humano, dirigiéndose a los 4 puntos cardinales del progreso. Diderot a lo bello, Turgot a lo útil, Voltaire hacia lo verdadero, Rousseau hacia lo justo. Pero al lado y por bajo de los filósofos estaban los sofistas, vegetación venenosa mezclada con el progreso saludable, cicuta de un bosque virgen, mientras que el verdugo quemaba en el atrio del Palacio de Justicia los grandes libros libertadores del siglo. Escritores hoy olvidados publicaban con privilegio del rey ciertos escritos extrañamente desorganizadores, ávidamente leídos por los miserables. Algunas de estas publicaciones, patrocinadas, cosa singular, por un príncipe, se encuentran en la biblioteca secreta. Estos hechos profundos pero ignorados no eran conocidos en la superficie. Algunas veces la oscuridad de un hecho constituye su peligro. Es oscuro porque es subterráneo. De todos los escritores, el que quizá ahondó en las masas la galería más insalubre fue Restif de la Bretonne. Este trabajo común a toda Europa hizo más estragos en Alemania que en ninguna otra parte.
En Alemania, durante cierto periodo, resumido por Schiller en su famoso drama Los bandidos, el robo y el pillaje se erigían en protesta contra la propiedad y el trabajo. Se asimilaban ciertas ideas elementales, especiosas y falsas, justas en apariencia, absurdas en realidad. Se envolvían en estas ideas, desaparecían en ellas en cierto modo, tomaban un nombre abstracto y pasaban al estado de teoría, y de esta manera circulaban entre la multitud laboriosa, paciente y honrada, sin noticia de los mismos químicos imprudentes que habían preparado la mistura, sin saberlo las masas que la aceptaban. Siempre que se verifica un hecho de este género, es muy grave. El padecimiento engendra la cólera, y mientras que las clases prosperan, se ciegan o se adormecen, lo cual es siempre cerrar los ojos, el odio de las clases desgraciadas enciende su antorcha a la luz de algún ánimo tétrico o contrahecho, que sueña en un rincón, y con ella se pone a examinar la sociedad. El examen del odio, cosa terrible. De aquí provienen, si la desgracia de los tiempos lo quiere, esas terribles conmociones que antes se llamaban jacquerías, a cuyo lado las agitaciones puramente políticas son juegos de niño, que no son ya la lucha del oprimido contra el opresor, sino la rebelión del malestar contra el bienestar. Todo se derrumba entonces. Las jacquerías son temblores del pueblo. Este peligro, inminente quizá en Europa a fines del siglo XVIII, fue el que vino a detener la Revolución Francesa, ese acto inmenso de probidad. La Revolución Francesa, que no es más que lo ideal armado de la espada, se levantó y con el mismo movimiento brusco cerró la puerta del mal y abrió la puerta del bien. Desprendió la cuestión de todo lo que la oscurecía, promulgó la verdad, expulsó el miasma, sanificó el siglo y coronó al pueblo. Puede decirse de ella que ha creado al hombre por segunda vez, dándole una segunda alma, el derecho. El siglo XIX hereda y beneficia su obra, y hoy la catástrofe social que hemos indicado hace poco es simplemente imposible. Denunciarla es ceguedad, temerla necedad. La revolución es la vacuna de la jacquería. Gracias a la revolución, las condiciones sociales han cambiado. Las enfermedades feudales y monárquicas no están ya en nuestra sangre. Ya no hay nada de la Edad Media en nuestra constitución. No estamos ya en aquellos tiempos en que horribles palpitaciones interiores hacían una irrupción, en que se oía bajo los pies el oscuro rumor de un ruido sordo, en que aparecían en la superficie de la civilización ciertos levantamientos de galerías secretas, en que el suelo se abría, en que se abrían las bóvedas de las cavernas y se veían salir de repente de la tierra cabezas monstruosas. El sentido revolucionario es un sentido moral. El sentimiento del derecho desarrollado desarrolla el sentimiento del deber. La ley de todos es la libertad, que concluye donde empieza la libertad del otro, según la admirable definición de Robespierre. Desde 1789, el pueblo entero se dilata en el individuo realzado. No hay ningún pobre que, teniendo su derecho, no tenga su rayo de luz. El hambriento siente dentro de sí mismo la honradez de Francia. La dignidad del ciudadano es una armadura interior. El que es libre es escrupuloso. El que vota reina. De aquí proviene la incorruptibilidad. De aquí el aborto de esas ambiciones funestas. De aquí el que los ojos se bajen heroicamente ante las tentaciones. El saneamiento revolucionario es tal que en un día de libertad, en un 14 de julio, en un 10 de agosto, no hay populacho. El primer grito de la multitud iluminada y engrandecida es: pena de muerte al ladrón. El progreso es honrado. Lo ideal y lo absoluto no encubren nada. ¿Quién escoltó en 1848 los furgones que llevaban las riquezas de las Tullerías? Los traperos del arrabal de San Antonio. El harapo hizo la guardia ante el tesoro. La virtud hizo resplandecientes a estos haraposos. En aquellos furgones estaba, en cajas apenas cerradas o entreabiertas, entre 100 estuches brillantes, la antigua corona de Francia, toda de diamantes, terminada por el carbunclo de la monarquía, es decir, por el regente, que vale 30 millones de francos. Con los pies descalzos guardaban aquella corona. Acabóse pues la jacquería.
Lo siento por los hábiles, con ella se va el temor que ha causado su último efecto y que no podrá ya ser empleado en política. Se ha roto el resorte del espectro rojo. Todo el mundo lo sabe. El espantajo no espanta ya. Los pájaros se toman familiaridades con el maniquí. Los gorriones se posan en él. Los ciudadanos se ríen de él. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro séptimo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Los dos deberes, velar y esperar. Siendo esto así, ¿se ha disipado todo el peligro social? No, no hay ya jacquería. La sociedad puede estar tranquila por este lado. No se le subirá ya la sangre a la cabeza, pero medite en el modo con que respira. La apoplejía no es de temer, pero sí la tisis. La tisis social se llama miseria. Lo mismo se muere minado que aplastado. No nos cansaremos de repetirlo. Pensar ante todo en la multitud desheredada y dolorida, consolarla, darle aire y luz, amarla, ensanchar magníficamente su horizonte, prodigarle la educación bajo todas sus formas, ofrecerle el ejemplo del trabajo, nunca el de la ociosidad, aminorar el peso de la carga individual, aumentando la noción del fin universal, limitar la pobreza sin limitar la riqueza, crear vastos campos de actividad pública y popular, tener como briareo 100 manos que tender por todas partes a los débiles y a los oprimidos, emplear el poder colectivo en ese gran deber de abrir talleres a todos los brazos, escuelas a todas las aptitudes y laboratorios a todas las inteligencias, aumentar el salario, disminuir el trabajo, equilibrar el deber y el haber, es decir, proporcionar el goce al esfuerzo y la saciedad a la necesidad. En una palabra, hacer despedir al aparato social más claridad y más bienestar en provecho de los que padecen y de los que ignoran. Esta es, que las almas simpáticas no lo olviden, la primera de las obligaciones fraternales. Esta es, que los corazones egoístas lo sepan, la primera de las necesidades políticas. Y sin embargo, todo esto no es más que un principio. La verdadera cuestión es esta: el trabajo no puede ser una ley sin ser un derecho. No insistimos más porque no es este el lugar de hacerlo. Si la naturaleza se llama providencia, la sociedad debe llamarse previsión. El crecimiento intelectual y moral no es menos indispensable que el mejoramiento material. La ciencia es un viático, el pensamiento es de primera necesidad. La verdad es un alimento como el trigo. Una razón sin ciencia y sin prudencia se enflaquece. Compadezcamos lo mismo que a los estómagos, a los ánimos que no comen. Si hay algo más doloroso que un cuerpo agonizante por falta de alimento, es un alma que muere de hambre de luz. El progreso tiende a la solución del problema. Llegará un día en que todo el mundo se asombre. El género humano, subiendo siempre, conseguirá que las capas más profundas salgan naturalmente de la zona de desgracia. La desaparición de la miseria se hará por una simple elevación de nivel. Nadie puede dudar de esta gran solución. Es verdad que lo pasado tiene mucha vida aún a la hora en que escribimos. Revive, y este rejuvenecimiento de un cadáver es una cosa sorprendente. Anda y se acerca, parece triunfante, es un muerto conquistador. Llega con su legión, las supersticiones, con su espada, el despotismo, con su bandera, la ignorancia. En poco tiempo ha ganado 10 batallas, avanza, amenaza, se ríe y está a nuestras puertas. En cuanto a nosotros, no por eso desesperamos. Vendamos el terreno donde está acampado Aníbal. Nosotros, los que creemos, ¿qué podemos temer? No hay retroceso en las ideas, como no le hay en los ríos. Pero reflexionen los que no quieren el porvenir. Diciendo no al progreso, no es el porvenir lo que condenan, sino a sí mismos. Se crean una enfermedad sombría, se inoculan el mal de lo pasado,
no hay más que una manera de negarse a ser mañana, morir. Pero nosotros no queremos ninguna muerte, la del cuerpo lo más tarde posible, la del alma nunca. Sí, el enigma dirá su palabra, la esfinge hablará, el problema se resolverá. Sí, el pueblo, bosquejado por el siglo XVIII, será perfeccionado por el siglo XIX. El que lo niegue será un idiota. La perfección futura, el estado próximo del bienestar universal, es un fenómeno divinamente fatal. Los hechos humanos están regidos por inmensos empujes simultáneos que los llevan a todos y en un tiempo dado al estado lógico, es decir, al equilibrio y a la equidad. Una fuerza terrena y celestial resulta de la humanidad y la gobierna. Esta fuerza hace milagros. Los desenlaces maravillosos no le son más difíciles que las peripecias extraordinarias. Auxiliada por la ciencia que viene del hombre y por el suceso que viene de otra parte, se asusta poco de esas contradicciones en el enunciado de los problemas que parecen imposibilidades al vulgo. No es menos hábil para sacar una solución de la afinidad de ideas que una enseñanza de la afinidad de hechos. Y todo se puede esperar de ese misterioso poder del progreso, que el mejor día pone al oriente frente al occidente en el fondo de un sepulcro, y hace hablar a los imanes con Bonaparte en lo interior de la gran pirámide. Mientras tanto, no nos paremos, no vacilemos, no nos detengamos en la grandiosa marcha de las inteligencias. La filosofía social es esencialmente la ciencia de la paz. Tiene por objeto, y debe tener por resultado, disolver la cólera en el estudio del antagonismo. Examina, escudriña, analiza y después recompone. Procede por vía de reducción, separando siempre el odio. Que una sociedad desaparezca ante el viento que se desencadena sobre los hombres, lo hemos visto más de una vez. La historia está llena de naufragios de pueblos y de imperios. Costumbres, leyes, religiones, todo desaparece el día menos pensado ante el huracán desconocido que pasa y lo arrastra. Las civilizaciones de la India, de Caldea, de Persia, de Asiria, de Egipto, han desaparecido una tras otra. ¿Por qué? Lo ignoramos. ¿Cuáles fueron las causas de esos desastres? No lo sabemos. ¿Habrían podido salvarse esas sociedades? ¿Fue suya la culpa? ¿Han alimentado algún vicio fatal que las ha perdido? ¿En qué cantidad entra el suicidio en esas muertes terribles de una nación y de una raza? Estas cuestiones no tienen respuesta. La sombra cubre las civilizaciones condenadas. Hacían agua, pues que se han ido a fondo. No tenemos más que decir, y miramos con cierta especie de asombro en el fondo de ese mar que se llama pasado, detrás de esas olas colosales que se llaman siglos, zozobrar esos inmensos buques Babilonia, Nínive, Tarsis, Tebas, Roma, bajo el soplo espantoso que sale de todas las bocas de tinieblas. Pero estas tinieblas se quedan allí. Aquí tenemos luz. Ignoramos los males de las civilizaciones antiguas, pero conocemos las enfermedades de la nuestra. En todas partes tenemos sobre ella el derecho de la luz. Contemplamos sus bellezas y ponemos al descubierto sus deformidades. Donde tiene un dolor, le sondeamos. Y consignado el padecimiento, el estudio de la causa nos lleva al descubrimiento del remedio. Nuestra civilización, obra de 20 siglos, es a un tiempo un monstruo y un prodigio, y vale bien la pena de que la salvemos. Y será salva. Consolarla es ya mucho, iluminarla es algo más. Todos los trabajos de la filosofía social moderna deben dirigirse hacia este punto. El pensador moderno tiene un gran deber: auscultar la civilización. Lo repetimos, esta auscultación es un estímulo, y con esta insistencia en el estímulo queremos concluir estas páginas, entreacto austero de un drama doloroso. Bajo la mortalidad social se descubre la inmortalidad humana, porque el globo tenga aquí y allí esas heridas que se llaman cráteres
y esas serpes llamadas solfataras, porque haya un volcán que se abra y arroje su pus, el globo no muere. Los males del pueblo no matan al hombre. Y sin embargo, el que estudia la clínica social tiembla a cada momento. Los más fuertes, como los más sensibles, como los más lógicos, tienen sus horas de desfallecimiento. ¿Llegará el porvenir? Parece que casi es posible hacer esta pregunta cuando se descubren tantas sombras terribles, tan oscuras faces entre los egoístas y los miserables. En los egoístas, las preocupaciones, las tinieblas de una educación rica, el apetito aumentado por la embriaguez, un aturdimiento de prosperidad que asombra, el temor de padecer, que en algunos llega hasta la aversión hacia los que padecen, una satisfacción implacable, el yo tan hinchado que cierra las puertas del alma, en los miserables la ambición, la envidia, el odio, que proviene de ver gozar a los demás, las profundas sacudidas de la fiera humana hacia la saciedad del apetito, corazones llenos de bruma, la tristeza, la fatalidad, la necesidad, la ignorancia simple e impura. ¿Debemos continuar elevando los ojos al cielo? ¿El punto luminoso que en él se distingue es de los que se apagan? Es muy terrible ver así lo ideal perdido en las profundidades, pequeño, aislado, imperceptible, brillante, pero rodeado de todas esas grandes amenazas negras, monstruosamente amontonadas en su derredor. Sin embargo, no hay más peligro que el que corre una estrella en boca de una nube. Fin del capítulo 4 y fin del libro 7. Libro 8. El encanto y la desolación. Capítulo 1 del libro 8 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Plena luz. El lector habrá comprendido que Eponina, habiendo conocido al través de la verja al inquilino de la calle Plumet, a donde la había enviado la Magnon, había empezado por separar a los bandidos de la calle Plumet, y luego había llevado allí a Mario, y que después de muchos días de éxtasis ante aquella verja, Mario, llevado por esa fuerza que arrastra el hierro hacia el imán y al amante hacia las piedras de que está hecha la casa de su amor, había concluido por entrar en el jardín de Cosette, como Romeo en el jardín de Julieta. Pero le había sido más fácil que a Romeo, porque éste tuvo que escalar una pared, y Mario no tuvo que hacer más que forzar un poco una de las barras de la verja decrépita que vacilaba en su alveolo carcomido como los dientes de los viejos. Mario era delgado y pasó fácilmente. Como nunca había nadie en la calle y Mario solo entraba en el jardín de noche, no corría peligro de ser visto. A partir de aquella hora bendita y santa en que un beso unió dos almas, Mario seguía yendo todas las noches. Si en aquel momento de su vida Cosette hubiera caído en el amor de un hombre poco escrupuloso y libertino, habría estado perdida, porque hay naturalezas generosas que se entregan completamente, y Cosette era una de ellas. Una de las magnanimidades de la mujer es ceder. El amor en esa altura en que es absoluto se complica con una especie de celestial ceguedad del pudor. Pero cuántos peligros corréis, almas nobles. Muchas veces dais el corazón, y nosotros tomamos el cuerpo, y os queda el corazón, y le miráis en la sombra temblando. El amor no tiene término medio, o pierde o salva. El destino humano está encerrado en este dilema. Ninguna fatalidad establece este dilema tan inexorablemente como el amor. El amor es la vida, si no es la muerte. Es cuna, pero tumba también. El mismo sentimiento dice sí y no en el corazón humano. De todas las cosas que Dios creó, el corazón es la que despide más luz, pero también más sombra. Dios quiso que el amor que Cosette encontrase fuese uno de esos que salvan. Mientras duró el mes de mayo de 1832, hubo todas las noches en aquel pobre jardín silvestre, bajo el follaje cada día más embalsamado y más espeso, dos seres respirando castidad e inocencia,
sumergidos en las felicidades celestes, más cercanos a los arcángeles que a los hombres, puros, castos, embriagados, esplendentes, que brillaban el uno para el otro en las tinieblas. Parecíale a Cosette que Mario tenía una corona y a Mario que Cosette tenía un nimbo. Se tocaban, se miraban, se cogían las manos, se apretaban uno contra otro, pero había una distancia que no atravesaban, y no era que la respetasen, sino que la ignoraban. Mario tenía una barrera, la pureza de Cosette. Cosette tenía un apoyo, la lealtad de Mario. El primer beso había sido el último. Mario después no había hecho más que tocar con sus labios la mano, o el vestido, o un bucle de los cabellos de Cosette. Cosette era para él un perfume y no una mujer. La respiraba. Ella no le negaba nada. Él no pedía nada. Ella era feliz. Él estaba satisfecho. Vivían en ese feliz estado que se podría llamar el deslumbramiento de un alma por un alma. Era aquello el inefable primer abrazo de dos virginidades en lo ideal, dos cisnes encontrándose en el campo de la pureza. En aquella hora del amor en que el deleite se calla absolutamente bajo el poder del éxtasis, Mario, el puro y seráfico Mario, hubiese sido más bien capaz de subir a una casa de prostitución que de levantar la punta del vestido de Cosette. Una vez, a la luz de la luna, Cosette se bajó a coger algo del suelo, se entreabrió su corpiño y dejó descubierto el nacimiento del cuello. Mario volvió los ojos. ¿Qué pasaba entre aquellos dos seres? Nada. Se adoraban. Por la noche, cuando estaban allí, el jardín parecía un lugar vivo y sagrado. Todas las flores se abrían en su derredor y les enviaban perfumes, y ellos abrían sus almas y las derramaban sobre las flores. La vegetación ardiente y vigorosa temblaba llena de savia y de alegría en torno de aquellos dos inocentes, y ellos se decían palabras de amor que hacían estremecerse a los árboles. ¿Y qué palabras eran estas? Soplos nada más. Estos soplos bastaban para turbar y conmover toda aquella naturaleza. Poder mágico que apenas se podría comprender si se leyesen en un libro esas conversaciones nacidas para ser arrastradas y disipadas como el humo por el viento bajo las hojas. Quitada esos murmullos de dos amantes, esa melodía que sale del alma y que los acompaña como una lira, y lo que queda no es más que una sombra. Y decís, ¿qué? ¿No es más que eso? Sí, niñeces, repeticiones, risas por nada, inutilidades, tontunas, todo lo más sublime y lo más profundo, las únicas cosas que merecen ser dichas y ser escuchadas. El hombre que no ha dicho y no ha escuchado nunca estas tonterías, estas pequeñeces, es un imbécil y un mal hombre. Cosette decía a Mario, ¿sabes? A todo esto y al través de esta celeste virginidad, y sin que fuese posible ni a uno ni a otro decir cómo se trataban de tú. ¿Sabes? Me llamo Eufrasia. Eufrasia, no, te llamas Cosette. Oh, Cosette es un nombre muy feo que me pusieron cuando era niña, pero mi verdadero nombre es Eufrasia. ¿No te gusta ese nombre? Sí, pero Cosette no es feo. ¿Te gusta más que Eufrasia? Pero sí. Entonces también a mí me gusta más. Es verdad, es muy bonito, Cosette. Llámame Cosette. Y la sonrisa con que acompañaba estas palabras hacía de este diálogo un idilio digno de un bosque que estuviera en el cielo. Otras veces ella le miraba fijamente y exclamaba, caballero, sois muy lindo, muy guapo, tenéis talento, no sois tonto del todo, sois más sabio que yo, pero os desafío con esta palabra, te amo. Y Mario, en medio de un placer celestial, creía oír una estrofa cantada por una estrella, o bien ella le daba un golpecito porque tosía y le decía, no tosáis, caballero, no quiero que nadie tosa en mi casa sin mi permiso, es muy feo eso de toser e inquietarme. Quiero que estés bueno, porque si estuvieras malo sería yo muy desgraciada.
¿Qué quieres que hiciera? Y esto era una cosa divina. Una vez Mario dijo a Cosette: figúrate que una vez creí que te llamabas Úrsula. Y esto les hizo reír toda la noche. Otra vez, en medio de una de estas conversaciones, exclamó Mario: oh, un día en el Luxemburgo tuve deseos de acabar de estropear a un inválido. Pero se detuvo y no fue más allá. Hubiera tenido que hablar a Cosette de la liga, y esto era un imposible. Había entre ellos una especie de barrera desconocida, la carne, ante la cual retrocedía con cierto temor sagrado aquel amor inocente. Mario se figuraba que esto era vivir con Cosette, y que ya no había más en el mundo. Ir todas las noches a la calle Plumet, separar el complaciente hierro de la verja del presidente, sentarse junto a ella en aquel banco, mirar al través de los árboles la brillantez del principio de la noche, poner en contacto el pliegue de la rodilla de su pantalón con la falda de Cosette, acariciarle la uña del dedo pulgar, aspirar uno después del otro el perfume de la misma flor, por siempre indefinidamente. Pero mientras tanto, las nubes pasaban sobre sus cabezas. Siempre que sopla el viento, arrastra más sueños del hombre que nubes del cielo. Aquel casto amor, casi esquivo, no rechazaba absolutamente la galantería. Hacer cumplimientos a quien se ama es el primer modo de hacer caricias, es un ensayo de audacia. El cumplimiento es como un beso a través del velo. El deleite envuelve en él su germen, ocultándose. Los requiebros de Mario, saturados de quimeras, eran, por decirlo así, celestes. Los pájaros, cuando vuelan por allí arriba, al lado de los ángeles, deben oír estas palabras. En ellas se mezclaba la vida, la humanidad, toda la cantidad de positivismo de que Mario era capaz. Eran lo que se diría en la gruta, el preludio de lo que se diría en la alcoba, una efusión lírica, la estrofa y el soneto mezclados, las caballerescas hipérboles del arrullo, todos los refinamientos de la adoración colocados en un ramillete y exhalando un sutil perfume celestial, un inefable murmullo de corazón a corazón. Oh, murmuraba Mario, qué hermosa eres. No me atrevo a mirarte, por eso te contemplo. Eres una gracia. No sé lo que tengo. El bajo de tu vestido, cuando asomas la punta del pie, me trastorna. Qué resplandor desprendes cuando se entreabre tu pensamiento. Siempre hablas con razón. En algunos momentos me parece que eres un sueño. Habla, te escucho, te admiro. Oh, qué raro y encantador es todo esto. Estoy verdaderamente loco. Sois adorable, señorita. Estudio tus pies con el microscopio y tu alma con el telescopio. Y Cosette respondía: te amo un poquito más por el tiempo que ha pasado desde esta mañana. Preguntas y respuestas iban como podían en este diálogo, cayendo siempre de acuerdo sobre el amor, como los figurines de Sauco sobre el muelle. Cosette era la sencillez, la ingenuidad, la transparencia, la blancura, el candor, la luz. Podía decirse de Cosette que era clara. Causaba a quien la veía una sensación como el abril y la aurora. Descubríase el rocío en sus ojos. Cosette era la condensación de luz de la aurora en forma de mujer. Era una cosa muy sencilla que Mario, adorándola, la admirase. Pero la verdad es que aquella colegiala, tierna flor del convento, hablaba con una profunda penetración exquisita y decía a cada momento toda clase de palabras verdaderas y delicadas. Su charla era conversación. No se engañaba en ningún asunto y veía siempre lo justo. La mujer siente y habla con el tierno instinto del corazón, que es infalible. Nadie puede decir cosas tiernas y profundas a la vez como una mujer. La dulzura y la profundidad constituyen la mujer, esto es, el cielo. En esta plena felicidad les asomaban a cada instante lágrimas a los ojos. Un insectillo aplastado, una pluma caída de un nido, una rama de un árbol rota, los estremecía, y su éxtasis dulcemente impregnado de melancolía
Parecía que solo pedía una lágrima. El síntoma más grande del amor es un estremecimiento casi insoportable algunas veces, y después de esto, porque tales contradicciones son el juego de los relámpagos amorosos, se reían espontáneamente y con gran libertad, y tan familiarmente, que parecían algunas veces dos niños. Sin embargo, aun ignorándolo aquellos corazones que rebosaban castidad, allí estaba la naturaleza inolvidable. Allí estaba con su objeto brutal y sublime, y cualquiera que sea la inocencia de las almas, se siente en la conversación íntima más púdica la adorable y misteriosa nube que separa dos amantes de dos amigos. Se idolatraban. Lo permanente y lo inmutable subsisten. Los amantes se aman, se sonríen, se ríen, se hacen cariñitos con los labios, entrelazan los dedos de las manos, se tutean, y todo esto no se opone a la eternidad. Dos amantes se ocultan por la noche en el crepúsculo, en lo invisible, como los pájaros, como las rosas. Se fascinan uno a otro en la sombra con sus corazones que ponen en sus ojos. Murmuran, cuchichean, y mientras tanto, el grandioso movimiento de los astros se realiza en lo infinito. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro octavo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. El aturdimiento de la felicidad completa. Existían vagamente asombrados de su felicidad. No habían notado que el cólera diezmaba a París en aquel mes. Se habían hecho todas las confianzas posibles, pero no habían pasado más allá de sus nombres. Mario había dicho a Cosette que era huérfano, que se llamaba Mario Pontmercy, que era abogado, que vivía de escribir para los libreros, que su difunto padre era coronel y había sido un héroe, y que estaba reñido con su abuelo, que era rico. Le había indicado también que era varón, pero esto no había causado efecto alguno a Cosette. ¿Mario varón? No lo comprendía. No sabía lo que quería decir esta palabra. Mario era Mario. Ella, por su parte, le había dicho que se había educado en el convento del pequeño Picpus, y que su madre había muerto como la de él, que su padre se llamaba el señor Fauchelevent, que era muy bueno, que daba muchas limosnas, que era a pesar de esto un pobre, y que se privaba de todo, no privándole a ella de nada. Y cosa extraña en la especie de sinfonía en que Mario vivía desde que veía a Cosette. Lo pasado, aun lo más reciente, se había hecho para él tan confuso y lejano que lo que Cosette le contaba le satisfacía plenamente. No pensó siquiera en hablarle de la aventura nocturna del caserón, de los Thénardier, de la quemadura y de la extraña actitud y singular huida de su padre. Mario había olvidado al momento todo esto. No sabía por la noche ni lo que había hecho por la mañana, ni dónde había almorzado, ni quién le había hablado. Tenía en el oído una música que le ensordecía para cualquier otro pensamiento. Solo existía en las horas en que veía a Cosette. Y entonces, como estaba en el cielo, era natural que olvidase la tierra. Ambos llevaban con languidez el peso indefinible de los deleites inmateriales. Así viven esos sonámbulos que se llaman enamorados. Ah, ¿quién no ha pasado por estas cosas? ¿Por qué llega una hora en que se sale de ese cielo? ¿Por qué continúa la vida después? El amor casi reemplaza al pensamiento. Es un completo olvido de todo lo demás. No pidáis, pues, lógica a la pasión. No hay encadenamiento lógico absoluto en el corazón humano, lo mismo que no hay ninguna figura geométrica perfecta en la mecánica celeste. Para Cosette y Mario no existía nada más que Mario y Cosette. El universo en su derredor estaba como caído en un abismo. Vivían en un minuto de oro. No tenían nada delante ni detrás. Mario apenas pensaba en que Cosette tenía padre. En su cerebro había una cosa semejante a un deslumbramiento que todo lo borra. ¿De qué hablaban aquellos amantes? Ya lo hemos dicho, de las flores, de las golondrinas, del sol poniente, de la salida de la luna, de todas las cosas importantes. Se lo decían todo, excepto todo. Esto es, el todo de los enamorados, que es la nada.
Pero el padre, las realidades, el chiribitil, los bandidos, aquella aventura, ¿qué les importaba? ¿Estaban seguros de que había existido aquel sueño? Eran dos, se adoraban, no había más que esto. Todo lo demás no existía. Es probable que este desvanecimiento del infierno detrás de nosotros sea inherente a la llegada al paraíso. ¿Acaso se han visto los demonios? ¿Los ha habido? ¿Se ha tenido miedo? ¿Se ha padecido? Ya no se sabe. Todo esto lo cubre una nube rosada. Así vivían pues aquellos dos seres, en una gran altura, con toda la inverosimilitud que puede haber en la naturaleza, ni en el nadir ni en el cénit, entre el hombre y el serafín, por cima del fango y por debajo del éter, en la nube. Apenas se descubría que eran de carne y hueso, eran alma y éxtasis desde los pies a la cabeza, demasiado sublimes para andar por la tierra, pero aun con bastante humanidad para desaparecer en el azul, en suspensión, como átomos que esperan el precipitado, en apariencia fuera del destino, ignorando la miseria del ayer, hoy y mañana, maravillados, pasmados, flotantes, aligerados por momentos para la desaparición en el infinito, casi dispuestos a dar el vuelo eterno. Dormían despiertos en aquel arrullo, o letargo espléndido de lo real borrado por lo ideal. Algunas veces, aunque Cosette era tan bella, cerraba los ojos delante de ella, porque cerrados los ojos es como mejor se ve el alma. Mario y Cosette no se preguntaban a dónde irían a parar, se miraban como en un encuentro. Es una pretensión del hombre el querer que el amor le lleve a alguna parte. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro octavo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Principio de sombra. Juan Valjean, por su parte, no sospechaba nada. Cosette, un poco menos soñadora que Mario, estaba alegre, y esto bastaba a Juan Valjean para ser feliz. Los pensamientos de Cosette, sus tiernas ilusiones, la imagen de Mario que llenaba su alma, no perjudicaban en nada a la pureza incomparable de su hermosa frente, casta y risueña. Se encontraba en la edad en que la Virgen lleva el amor como el ángel la azucena. Juan Valjean estaba, pues, tranquilo. Además, cuando dos amantes se entienden, todo va bien, y cualquier tercero que pudiera turbar su amor está en una perfecta ceguedad a causa de unas cuantas precauciones, siempre las mismas para todos los enamorados. Así, Cosette nunca hacía objeciones a Juan Valjean. ¿Quería pasear? Sí, padre mío. ¿Quería quedarse? Muy bien. Quería pasar la noche al lado de Cosette. Ella lo celebraba. Como Juan Valjean se retiraba siempre a las 10 de la noche, estas noches no iba Mario al jardín hasta después de esta hora, cuando oía desde la calle que Cosette abría la puerta-ventana de la escalinata. No hay que decir que por el día no parecía Mario por allí. Juan Valjean no se acordaba ya ni de que existía tal hombre. Solo una vez, una mañana, le dijo a Cosette: «Calla, ¿cómo tienes la espalda de yeso?» La noche anterior Mario, en un momento de transporte, había oprimido a Cosette contra la pared. La vieja Santos, que se acostaba muy temprano, no pensaba más que en dormir después de concluido su trabajo, e ignoraba todo como Juan Valjean. Mario no ponía nunca los pies en la casa. Cuando estaba con Cosette, se ocultaba en una rinconada cerca de la escalinata para que no le viesen ni oyesen desde la calle. Allí se sentaban, contentándose muchas veces con apretarse las manos 20 veces por minuto, mirando las ramas de los árboles. En aquellos momentos, aunque hubiera caído un rayo a 30 pasos de ellos, no lo habrían notado. De tal modo absorbía cada uno el profundo pensamiento del otro. Pureza límpida, horas diáfanas casi todas iguales. Esta clase de amor es una colección de hojas de azucena y de plumas de paloma. Todo lo ancho del jardín los separaba de la calle. Cada vez que Mario entraba y salía, ajustaba cuidadosamente la barra de la verja,
de modo que no se notaba nada. Se iba habitualmente a medianoche y se dirigía a casa de Courfeyrac. Este decía a Bahorel: ¿lo creerás? Mario se retira ahora a la 1 de la mañana. Bahorel respondía: ¿y qué quieres? Los seminaristas son siempre un petardo. Algunas veces Courfeyrac cruzaba los brazos y poniéndose serio decía a Mario: andais perdido, joven. Courfeyrac, hombre práctico, no veía con buenos ojos este reflejo de un paraíso invisible en Mario. Conocía muy poco las pasiones inéditas, se impacientaba y hacía frecuentes reflexiones a Mario para que volviese a lo real. Una mañana le dirigió esta pregunta: querido, creo que vives en la luna, reino del delirio, provincia de la ilusión, capital bola de jabón. Vamos, sé buen muchacho. ¿Quién es ella? Pero no había medio de hacer hablar a Mario. Antes le hubieran arrancado las uñas que una de las 3 sílabas sagradas que componían este nombre inefable: Cosette. El amor verdadero es luminoso como la aurora y silencioso como una tumba. Courfeyrac solo había notado en Mario que tenía una taciturnidad esplendente. En aquel alegre mes de mayo, Mario y Cosette descubrieron inmensas felicidades. Reñir y llamarse de vos solo para llamarse después de tú con más placer. Hablar largamente y con los más minuciosos detalles de personas que no les importaban nada absolutamente. Nueva prueba de que en esa ópera seductora que se llama el amor, el libreto no es casi nada. Para Mario, oír a Cosette hablar de trapos. Para Cosette, oír a Mario hablar de política. Oír con las rodillas juntas el ruido de los coches que pasaban por la calle de Babilonia. Contemplar el mismo planeta en el cielo o el mismo gusano de luz en la tierra. Callarse a un tiempo, placer mayor aún que el de hablar, etcétera, etcétera. Sin embargo, se aproximaban algunas complicaciones. Una noche que Mario iba a la cita por el boulevard de los Inválidos con la cabeza inclinada, como habitualmente, al volver la esquina de la calle Plumet, oyó decir a su lado: buenas noches, señor Mario. Levantó la cabeza y conoció a Eponina. Esto le causó una impresión extraña. Ni una sola vez había pensado en aquella muchacha desde el día en que le había llevado a la calle Plumet. No la había vuelto a ver y se había borrado por completo de su memoria. Tenía motivos para estarla agradecido y le debía su felicidad presente. Sin embargo, le incomodó encontrarla. Es un error creer que la pasión es pura cuando es feliz y que conduce al hombre a un estado de perfección. Le conduce simplemente, como hemos dicho, al estado de olvido. En esta situación, el hombre se olvida de ser malo, pero se olvida también de ser bueno. El agradecimiento, el deber, los recuerdos esenciales e importunos desaparecen. En cualquier otro tiempo, Mario habría sido una cosa muy distinta para Eponina. Absorbido por Cosette, ni aun se había explicado claramente que aquella Eponina se llamaba Eponina Thenardier, que llevaba un nombre escrito en el testamento de su padre, el mismo nombre porque se hubiera sacrificado generosamente algunos meses antes. Presentamos a Mario tal como era. Hasta el nombre de su padre desaparecía en algún modo bajo el esplendor de su amor. Respondió pues con algún embarazo: ah, sois Eponina. ¿Por qué me habláis de vos? ¿Os he hecho algo? No, respondió él. Es cierto que nada tenía contra ella, todo lo contrario, pero conocía que no podía hacer otra cosa, y amando de tú a Cosette, debía tratar de vos a Eponina. Como Mario se calló, le dijo Eponina: decid, pues. Y se detuvo. Parecía que faltaban palabras a aquella criatura que había sido tan despreocupada y tan atrevida. Trató de sonreírse y no pudo. ¿Y qué? Volvió a decir. Después se calló y bajó los ojos. Buenas noches, señor Mario, dijo después de repente, y se fue. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro octavo del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Cap Rouge en inglés,
y Tambourou en Caló. El día siguiente, que era el 3 de junio de 1832, fecha que debemos consignar a causa de los sucesos graves que estaban suspendidos sobre el horizonte de París en el estado de nubes cargadas, Mario, al caer la noche, seguía el mismo camino que la víspera, con los mismos pensamientos placenteros en el corazón, cuando vio entre los árboles del boulevard a Eponina que se dirigía hacia él. 2 días seguidos de encuentro era demasiado. Se volvió rápidamente, salió del boulevard, cambió de camino y se fue a la calle Plumet por la calle de Monsieur. Eponina le siguió hasta la calle Plumet, lo que no había hecho nunca hasta entonces, pues se había contentado con verle al pasar por el boulevard sin tratar de encontrarle. Solo la víspera le había hablado. Eponina le siguió pues sin que él lo supiese. Le vio separar el hierro de la verja y entrar en el jardín. Calla, dijo, entra en la casa. Se acercó a la verja, tentó los hierros uno después de otro y encontró fácilmente el que Mario había separado. Entonces murmuró a media voz con lúgubre acento: nada de eso, Lisette. Se sentó en el estribo de la verja y al lado del hierro como si le estuviese guardando. Aquel punto era precisamente el extremo de la verja que tocaba a la casa próxima, y se formaba allí un ángulo oscuro en que se ocultó completamente Eponina. Así permaneció más de 1 hora sin moverse y sin respirar, entregada a sus ideas. Hacia las 10 de la noche, una de las 2 o 3 personas que pasaban por la calle Plumet, un viejo que se había retardado y pasaba muy deprisa por aquel sitio desierto y de mala fama, costeando la verja, al llegar al ángulo que ésta formaba con el jardín, oyó una voz sorda y amenazadora que decía: no me admiro de que venga todas las noches. El transeúnte miró alrededor, no vio a nadie, no se atrevió a mirar a aquel rincón oscuro, tuvo un gran miedo y redobló el paso. Aquel transeúnte hizo bien en marcharse corriendo, porque pocos momentos después, 6 hombres que iban separados y a corta distancia unos de otros a lo largo de la pared y que habrían podido confundirse con una patrulla de policía, entraron en la calle Plumet. El primero que llegó a la verja del jardín se detuvo y esperó a los demás. Un segundo después estaban todos reunidos. Aquellos hombres se pusieron a hablar en voz baja. Aquí es, dijo uno de ellos. ¿Hay algún tamború en el jardín?, dijo otro. No lo sé, pero en todo caso he acabelado una bolita que le haremos jamelar. ¿Has traído la pasta para romper la clariosa? Sí. La verja es vieja, dijo el quinto, que tenía voz de ventrílocuo. Tanto mejor, dijo el segundo que había hablado. Así no goleará bajo la sorda y no costará tanto ciselarla. El sexto, que no había abierto aún la boca, se puso a examinar la verja, como había hecho Eponina 1 hora antes, empuñando sucesivamente cada barra y moviéndolas con precaución. Así llegó al hierro que Mario solía quitar. Cuando iba a cogerle, una mano que salió bruscamente de la sombra le agarró el brazo. Al mismo tiempo se sintió rechazado por medio del pecho y oyó una voz que le decía sin gritar: «¡Hay un tamború!» Y vio una joven pálida delante de él. El hombre sintió esa conmoción que produce siempre lo inesperado. Quedóse horriblemente estupefacto. No hay nada más horrible que las fieras inquietas. Su aspecto atemorizado es temible. Retrocedió y murmuró: «¿Quién es esa pícara?» «Vuestra hija». En efecto, era Eponina, que hablaba a Thénardier. A la aparición de Eponina, los otros 5, es decir, Suena Dinero, Tragamares, Babet, Montparnasse y Brujon, se habían acercado sin ruido, sin precipitación, sin decir una palabra, con la siniestra lentitud propia de estos hombres nocturnos. Se les veían algunos repugnantes útiles en la mano. Tragamares tenía una de esas pinzas cortas que los vagos llaman tenaza. «Ah, ¿qué haces ahí? ¿Qué nos quieres? ¿Estás loca?», exclamó Thénardier, gritando todo lo que se puede gritar en voz baja,
¿Quieres acaso impedirnos trabajar? Eponina se echó a reír y saltó a su cuello. Estoy aquí, padrecito mío, porque estoy aquí. ¿No me es permitido sentarme sobre las piedras ahora? Vos sois el que no debéis estar aquí. ¿Qué venís a hacer si esto es un bizcocho? Ya se lo dije a la Magnon, no hay nada que hacer aquí. Pero abrazadme, mi querido padre. ¿Cuánto tiempo hace que no os he visto? Estáis ya fuera, estáis libre. Thénardier trató de librarse de los brazos de Eponina y murmuró: Está bien, tú me has abrazado ya. Sí, estoy fuera. No estoy dentro, ahora vete. Pero Eponina no dejaba de hacerle caricias. Padre mío, ¿qué habéis hecho? Debéis tener mucho ingenio cuando habéis salido de allí. Contádmelo. ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Dadme noticias de mi mamá. Thénardier respondió: Está buena, no sé, déjame, te digo que te vayas. No quiero irme ahora, dijo Eponina con un mimo de niño enfadado. Me despedís cuando hace 4 meses que no os he visto y cuando apenas he tenido tiempo de abrazaros. Y volvió a echar los brazos al cuello de su padre. Ah, vaya, qué tonta, dijo Babet. Despachemos, dijo Tragamares, que pueden pasar los corchetes. La voz del ventrílocuo midió estos versos: Ya no hay nadie que diga papá ni mamá. Eponina se volvió hacia los 5 bandidos. Calla, el señor Brujon. Buenos días, señor Babet. Buenos días, señor Suenadinero. ¿No me conocéis ya, señor Tragamares? ¿Cómo estáis, Montparnasse? Sí, se acuerdan de ti, dijo Thénardier. Pero buenos días, buenas noches y largo. Déjanos tranquilos. Esta es la hora de los lobos y no de las gallinas, dijo Montparnasse. Ya ves que tenemos que maquilar aquí. Eponina le cogió la mano a Montparnasse. Ten cuidado, dijo este. Te vas a cortar. Tengo un churí abierto. Mi querido Montparnasse, respondió Eponina dulcemente, es preciso tener confianza en las personas. Yo soy tal vez la hija de mi padre. Señor Babet, señor Tragamares, yo me he encargado de dar luz a este negocio. Es de notar que Eponina no hablaba en caló. Desde que conocía a Mario, se le había hecho imposible esta horrible lengua. Apretó con su pequeña mano, huesosa y débil como la de un esqueleto, los gruesos dedos de Tragamares y continuó: Ya sabéis que no soy tonta. Casi siempre me creéis. Os he prestado servicios algunas veces. Pues bien, me he informado y os expondréis inútilmente. Ya veis, os juro que no hay nada que hacer en esta casa. Solo hay mujeres, dijo Tragamares. No, los inquilinos se han mudado. Las luces no se han mudado, dijo Babet. Y enseñó a Eponina al través de la copa de los árboles una luz que se paseaba por la buhardilla del pabellón. Era la tía Santos, que había velado para poner la ropa blanca a secar. Eponina tanteó un último recurso. Pues bien, dijo, esta gente es muy pobre. Solo tienen una barraca donde no hay un sueldo. Vete al diablo, dijo Thénardier. Cuando hayamos registrado la casa y puesto la cueva arriba y el granero abajo, ya te diremos lo que hay dentro, y si son calés, lúas o duqueles. Y la empujó para entrar. Mi buen amigo Montparnasse, dijo Eponina, os lo ruego, vos que sois buen muchacho, no entréis. Ten cuidado que te vas a cortar, dijo Montparnasse. Thénardier añadió con su acento decisivo: Lárgate, mujer, y deja que los hombres hagan sus negocios. Eponina soltó la mano de Montparnasse, que había vuelto a coger, y dijo: ¿Os empeñáis pues en entrar en esta casa? Algo hay de eso, dijo el ventrílocuo burlándose. Entonces ella se recostó en la verja, hizo frente a los 6 bandidos armados hasta los dientes y que parecían en la noche unos demonios, y dijo con voz firme y baja: Pues bien, yo no quiero. Ellos se detuvieron estupefactos. El ventrílocuo acabó su risa. Ella continuó: Amigos, escuchadme bien.
Ya es otra cosa. Ahora hablo yo. Si entráis en el jardín, si tocáis esa verja, grito, llamo a las puertas, despierto a los vecinos y hago que os prendan a los 6, llamando a los agentes de policía. Y lo haría, dijo Thenardier en voz baja a Brujon y al ventrílocuo. Ella meneó la cabeza y añadió: empezando por mi padre. Thenardier se aproximó. No tan cerca, buen hombre, dijo Eponina. Él retrocedió, murmurando entre dientes: pero ¿qué es lo que tiene? Y añadió: perra. Y se echó a reír de una manera horrible. Seré lo que queráis, pero no entraréis. No soy hija de perro, porque soy hija de lobo. Sois 6. ¿Y eso qué me importa? Sois hombres, pues yo soy mujer. No me dais miedo. Marchaos. Os digo que no entráis en esta casa porque no quiero. Si os acercáis, ladro. Ya os he dicho que soy el perro. No os temo. Seguid vuestro camino. Me estáis fastidiando. Idos donde queráis, pero no vengáis aquí. Os lo prohíbo. Vosotros a puñaladas y yo a zapatazos, es un partido igual. Avanzad, pues. Y dio un paso hacia los bandidos. Estaba espantosa y se echó a reír. Caramba, que no tengo miedo. Por el verano tendré hambre, por el invierno tendré frío. ¿Serán brutos estos hombres al creer que inspiran miedo a una mujer? ¿De qué miedo? Ah, sí, vaya. ¿Por qué tenéis ladronas de queridas que se esconden debajo de la cama cuando ahuecáis la voz? Por eso yo no tengo miedo de nada. Y mirando fijamente a Thenardier añadió: ni aun de vos, padre. Después prosiguió, paseando sobre los bandidos sus sangrientos ojos de espectro: ¿qué me importa a mí que me recojan mañana del suelo de la calle Plumet, asesinada a puñaladas por mi padre, o que me encuentre dentro de un año en las redes de Saint-Cloud, o en la isla de los cisnes, en medio de viejos tapones de corcho podridos y de perros ahogados? Le fue preciso detenerse, la acometió una tos seca. Su aliento salía como un estertor de su débil y estrecho pecho. Después prosiguió: no tengo que hacer más que gritar y vienen. Y atrás, sois 6. Yo soy todo el mundo. Y Thenardier hizo un movimiento para aproximarse. Acercaos, dijo ella. Thenardier se detuvo y le dijo con dulzura: pues bien, no me acercaré, pero no hables tan alto. Hija, ¿quieres que no trabajemos? Tenemos que ganarnos la vida. ¿No tienes amistad a tu padre? No me engañéis, dijo Eponina. Pero es preciso que vivamos, que comamos. Reventad. Y diciendo esto, se sentó en el estribo de la verja cantando: mi brazo fornido, mi pierna bien hecha y el tiempo perdido. Se puso el codo en la rodilla y la barba en la mano, y principió a menear el pie con indiferencia. Su vestido roto dejaba ver sus delgados hombros. Un farol próximo iluminaba su actitud y su perfil. No podía haber cosa más resuelta y más sorprendente. Los 6 bandidos, admirados y disgustados de verse detenidos por una muchacha, se retiraron a la sombra y celebraron una especie de consejo con movimientos de hombro, humillados y furiosos. Ella, mientras tanto, les miraba con aire pacífico y esquivo. Algo la pasa, dijo Babet. Una razón. ¿Estará enamorada del perro? Es una lástima que lo dejemos. 2 mujeres, un viejo que vive en un traspatio, cortinas buenas en las ventanas. El viejo debe de ser un judío. Creo que era un buen negocio. Pues bien, entrad vosotros, dijo Montparnasse. Haced el negocio, yo me quedaré con la muchacha y si chista... E hizo relucir a la luz del farol la navaja que tenía abierta en la manga. Thenardier no decía una palabra y parecía dispuesto a todo. Brujon, que tenía algo de oráculo y que, como ya hemos dicho, era el inventor del golpe, no había hablado aún. Parecía pensativo, pasaba por no retroceder ante nada, y se sabía que había robado, solo por una bravata, un cuerpo de guardia de la policía. Además, hacía versos y canciones, lo que le daba una gran autoridad.
Babet le preguntó: ¿Y tú no dices nada, Brujon? Brujon permaneció un instante silencioso. Después movió la cabeza de varias maneras y se decidió a hablar. Veamos, he encontrado esta mañana 2 gorriones dándose picotazos. Esta noche me encuentro con una mujer que riñe. Todo esto es mal presagio. Vámonos. Y se fueron. Al marcharse, Montparnasse murmuró: si hubiesen querido, yo la hubiera dado el golpe de gracia. Babet respondió: yo no, porque no zurro a las señoras. Al fin de la calle se detuvieron y cambiaron entre sí en voz sorda este diálogo enigmático: ¿a dónde iremos a dormir esta noche? Bajo París. ¿Llevas la llave de la verja, Thénardier? Vaya. Eponina, que no separaba de ellos la vista, los vio tomar el camino por donde habían venido. Después se levantó y se arrastró detrás de ellos, arrimada a las paredes y a las casas. Así los siguió hasta el boulevard. Allí se separaron y vio a aquellos 6 hombres perderse en la oscuridad como si se fundieran en ella. Fin del capítulo 4.